Hoy vamos a abrir juntos las escrituras en la parábola del buen samaritano. Imagino que todos la conoceréis. Y bueno, yo lo he titulado, no sabía que teníais aquí para diapositivas, si no me habría traído las diapositivas, pero he visto que estáis muy equipados, muy bien equipados, la verdad, gracias a Dios. Y bueno, lo he titulado Cuando la misericordia se hizo carne. Y mi oración, hermanos, mi oración es que al considerar este texto, pues podamos ver que no se trata solo de un llamado a imitar la compasión, sino que se trata sobre todo de contemplar a aquel que es el verdadero samaritano, a nuestro Señor Jesucristo, quien vino a nosotros, hermanos, cuando yacíamos heridos, cuando yacíamos sin esperanza, y que con su gracia nos levantó para darnos vida. Y esa es mi oración, que realmente veamos ahí a ese buen samaritano verdadero. Así que vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 10, y vamos a leer del versículo 25 al 37. Lo vamos a leer todo. Dice ahí la palabra del Señor. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Oremos un momento, hermano. Amado Dios, Padre Santo, Señor, nuestro Dios glorioso. Oh Padre, en esta hora nos acercamos, Señor, con reverencia a tu palabra. Dios mío, reconocemos que solo tú puedes abrir nuestros ojos para ver. Y no solo nuestros ojos. Reconocemos que solamente tú puedes abrir nuestros oídos para oír. Y también que solamente tú, Señor, puedes abrir nuestro corazón para entender. Dios mío, háblanos hoy, Señor. Y haznos no solo oidores, sino hacedores de tu voluntad, mi Dios. Porque te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo, de Jesucristo, por sus méritos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, pues permítanme comenzar con una pregunta que aunque muchos intentan silenciarla en lo profundo de su conciencia, sigue golpeando con fuerza. Y la pregunta es, ¿qué será de mi alma cuando muera? Hermano, ¿qué será de tu alma cuando mueras? Amigo, ¿qué será de tu alma cuando mueras?
No hay una pregunta más solemne ni más trascendente, hermano. No importa quién seas, no importa qué tan joven, qué tan ocupado, qué tan exitoso o fracasado, todos llevamos dentro la voz de la eternidad, todos. La Escritura dice de Dios en Eclesiastés 3:11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Amén. Es decir, que Dios puso, hermanos, eternidad en el corazón del hombre. Y aunque tratemos de ahogarla, hermanos, aunque tratemos de ahogarla con ruido, con diversiones, con logros o con religión, esa voz no se apaga. Esa voz no se apaga. Lucas nos dice que un intérprete de la ley, es decir, un hombre erudito, un gran conocedor de la Torá, respetado socialmente, un hombre, alguien al que todos habrían considerado espiritual, se levantó para probarle a Jesús y le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Versículo 25. Notemos bien que no preguntó cómo mejorar su salud, tampoco preguntó cómo alcanzar la prosperidad, cómo encontrar propósito en la vida, sino que preguntó por la vida eterna. Y esa, hermanos, sigue siendo, queridos hermanos, la pregunta central de toda la existencia humana. ¿Dónde pasaremos la eternidad? San Agustín lo expresó con mucha claridad. Él dijo: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Y esa inquietud persigue al hombre continuamente. Podrá reír, el hombre podrá viajar, ganar dinero, ser exitoso, incluso servir en la iglesia. Pero al final del día, hermanos, cuando la almohada le recibe en la soledad de la noche, el alma sigue preguntando. El alma sigue preguntando: ¿qué será de mí cuando yo cruce la frontera de la muerte? Pero aquí está el problema de este intérprete de la ley. Aquí está el problema. Él no preguntó con humildad genuina, sino para justificarse a sí mismo, versículo 29. Y esa, hermanos, es una de las trampas más sutiles y mortales de la religiosidad. Creer que se puede, por propios méritos, manipular a Dios y abrir las puertas del cielo. Lutero escribió: el hombre no es capaz de justificar ni la más mínima mota de polvo en su vida delante de Dios. Y sin embargo, como este intérprete, las personas, hermanos, siguen acumulando razones, excusas y méritos que delante del Dios Santo, hermanos, no son más que trapos de inmundicia, tal como dice Isaías. Trapos de inmundicia, mi hermano. Permítanme ilustrarlo. Hace unos años un empresario multimillonario confesó en una entrevista lo siguiente. Él dijo: con mi dinero puedo comprar casi todo, menos la paz con mi alma. Ese hombre tenía todo lo que la gente persigue. Es decir, ese hombre tenía riqueza, tenía influencia, tenía poder, lo tenía todo. Sin embargo, al enfrentar la soledad de su conciencia, reconoció la verdad que todos tratan de evadir. Ningún logro humano, ninguno, puede responder la pregunta de la eternidad, hermano. Absolutamente ninguno. Y, hermano, esa es la radiografía de nuestro propio corazón. Muchas veces uno se sienta a pensar e intenta justificarse. Muchas veces intenta decirse: yo voy a la iglesia, yo canto en el coro, yo sirvo en la iglesia, yo ayudo a los necesitados, yo no soy tan malo como fulanito, como menganito. Pero la pregunta sigue en pie, hermano. La pregunta sigue ahí en pie. ¿Qué será de tu alma cuando mueras? ¿Qué será de tu alma cuando mueras? Jonathan Edwards lo resumió de forma estremecedora, hermanos. Él dijo: el mayor terror de los hombres impíos no es la muerte en sí, sino presentarse con las manos vacías delante de un Dios santo. Escuchen bien, el problema no es la pregunta es correcta y es necesaria.
Esa pregunta es correcta y necesaria. El problema es la intención del corazón. Ese es el problema. Muchos vienen a Dios no para ser transformados, sino para justificarse. Muchos vienen a Dios no para rendirse, sino para negociar con Dios. No para recibir gracia, hermanos, sino para presentar méritos. Para presentar méritos. Y Jesús con esta parábola, hermanos, va a desarmar esa autojustificación. Va a dejarlo sin refugio en sus obras. Y al mismo tiempo va a mostrar el único camino de vida eterna, que es Él mismo, es Cristo, Jesucristo, el buen samaritano, aquel que se acercó a rescatarnos cuando nosotros estábamos heridos, cuando nosotros estábamos moribundos, sin esperanza en el camino de vida, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra. Mi primer punto lo he titulado El hombre religioso y su pregunta, versículos del 25 al 29. El Señor Jesucristo, nuestro Dios encarnado, el Hijo de Dios, no responde al intérprete con una fórmula mágica ni con un atajo espiritual, sino con aquello que el mismo intérprete conocía de memoria. Cristo sabía que él, ese intérprete, respondería correctamente porque se conocía la ley al dedillo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esa respuesta, hermanos, que el intérprete sabía bien, conocía muy bien, está resumida toda la ley de Dios. En esa respuesta, ahí vemos el amor perfecto y absoluto a Dios. Ahí estamos viendo el amor perfecto y constante al prójimo. Y aquí viene el golpe más fuerte, hermanos. Esa respuesta no le da seguridad al hombre. Esa respuesta lo deja desnudo y expuesto. Porque seamos honestos, hermanos, seamos honestos, sinceros de verdad. ¿Quién puede decir que ha amado a Dios con todo su ser en cada instante de su vida? ¿Quién? La ley, hermanos, la ley no fue dada para tranquilizar conciencias. La ley fue dada para quebrantarla. Lutero decía, la ley nos es dada no para mostrarnos nuestro poder, sino nuestra impotencia. Y también Calvino lo explicó aún más claro todavía. Él dijo, la ley es como un espejo que nos muestra la suciedad de nuestro rostro, pero no puede limpiarlo. Y eso, hermanos, eso es exactamente lo que aquí ocurre. El Señor Jesucristo le presenta la ley como un espejo a ese intérprete de la ley. Pero el intérprete de la ley no soporta lo que ve. En lugar de caer de rodillas y confesar, soy incapaz de amar así, necesito ayuda, él busca escapar, intenta justificarse. Él intenta justificarse, intenta, digamos, maquillar el fracaso. Por eso pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Versículo 29. En otras palabras, Señor, seamos prácticos, Jesús. Dime, define los límites. Dime, hazlo algo manejable. Dime a quién debo amar, a quién no debo amar. Dame una lista concreta y yo la cumpliré. Dime, ¿quién es mi prójimo? Así funciona el corazón humano, hermano. De la misma manera. Siempre busca reducir la santidad de Dios a algo alcanzable. Algo que pueda marcar, no sé, como una checklist espiritual. Queremos una versión light, hermanos, de los mandamientos. Queremos amar solo a los que nos caen bien. Queremos servir solo a los que nos son útiles. Queremos perdonar solo a los que consideramos dignos de nuestro perdón. Queremos ayudar solo cuando no nos incomoda. Esa es la realidad. Un ejemplo actual. Imagina que la vida eterna depende de esto. Nunca fallar en amar a tu esposa. Nunca fallar en amar a tu esposo. Nunca fallar en amar a tus hijos, a tus vecinos,
a tus compañeros de trabajo, a tus hermanos en la iglesia e incluso a tus enemigos. Pregunto, ¿quién pasaría el examen? ¿Quién? Nadie. Nadie pasaría ese examen. Aquí vemos, hermanos, cómo la religión sin Cristo lleva a dos caminos igual de mortales, igualmente mortales, o al orgullo de pensar que cumplimos, o a la desesperación de darnos cuenta de que no podemos. El intérprete elige el orgullo en lugar de humillarse y levanta una barrera. ¿Quién es mi prójimo? Jesús, ¿dónde está el límite de mi amor? ¿Hasta dónde debo llegar? ¿Hasta dónde me pide Dios que incomode mi vida? Y hermanos, en el día de hoy la pregunta suena así. ¿De verdad tengo que perdonar a esa persona que me hirió? ¿De verdad? ¿De verdad debo ayudar a alguien que nunca me agradecería? ¿Tengo que amar a los que me desprecian por mi fe? ¿No basta con amar a los míos? ¿No basta con amar a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos de la iglesia? ¿No es suficiente con eso? Hermanos, la respuesta de Cristo va a pulverizar toda justificación. Porque Jesús no va a reducir la ley al tamaño de nuestra comodidad. Cristo no vino a bajar la vara, sino a mostrar que la vara está aún más alta de lo que jamás podamos imaginar. La verdadera pregunta no es ¿quién es mi prójimo, hermano? La verdadera pregunta es ¿qué hago yo, miserable pecador, cuando descubro que no he amado a Dios ni a mi prójimo como el mismo Dios demanda? Esa es la verdadera pregunta. Y ahí es donde el pasaje, hermanos, comienza a dirigirnos al único que sí amó perfectamente a Dios y al prójimo, a Jesucristo, el buen samaritano del alma. Mi segundo punto lo he llamado la parábola que desnuda el corazón, versículos del 30 al 35. Nuestro Señor, hermano, no responde al intérprete con un trabajo teológico ni con un debate interminable. Él responde con una historia que traspasa, hermanos, la mente y atraviesa directo al corazón. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Ese camino, hermano, era conocido, era un camino muy conocido con aquella audiencia. El trayecto de Jerusalén a Jericó era empinado, rocoso, era peligroso, con más de 1000 metros de descenso en menos de 30 kilómetros. Los historiadores lo llamaban el camino de sangre, porque los asaltos y las muertes en ese camino eran frecuentes. El auditorio de Jesús, su audiencia, sabía perfectamente, hermano, que esta no era una exageración, sino una realidad cotidiana. El hombre, hermanos, queda medio muerto. Es decir, no solo herido, no solo en apuros, medio muerto. Totalmente indefenso, incapaz de salvarse a sí mismo, hermano. Y ahí comienza la incomodidad del relato. Primero pasa un sacerdote. ¡Wow! Un sacerdote, el representante de la religión. Sin embargo, lo ve y pasa de largo. Después pasa un levita, el que servía en el templo. En el templo. En cambio, ¿qué hace? Lo ve y también pasa de largo. Hermano, los que eran considerados los mejores, pongamos nuestra imaginación en aquel escenario, los que eran considerados los mejores, hermanos, los más santurrones, aquellos que tenían los títulos, aquellos que tenían reputación, que tenían un ministerio, fueron incapaces de mostrar misericordia. Aquellos que en tan alta estima tenía el pueblo judío,
fueron incapaces de mostrar misericordia, pasaron de largo, se piraron, lo vieron ahí medio muerto, no estaba herido, no es que se había hecho daño en un dedo, medio muerto. ¿Por qué? Pues quizá miedo, no sé, quizá egoísmo, quizá porque temían contaminarse y quedar ritualmente impuros, no lo sé. Pero al final, hermanos, el motivo no importa. Lo cierto, la verdad, es que la religión externa no puede producir verdadera compasión. Esa es la verdad. Eso es lo cierto. Dijo Calvino, las ceremonias externas, sin amor, no son más que un caparazón vacío. Imagínense una tortuga sin la chicha dentro, está muerta, muerta. Y entonces Jesús introduce al personaje más inesperado. Jesucristo introduce un samaritano. Un samaritano. Para los judíos, hermanos, los samaritanos eran enemigos históricos. Vamos, no querían verlos ni en pintura. Medio paganos, traidores a la fe. Ningún oyente judío, ninguno, esperaría que un samaritano fuera el héroe del relato. Pero Jesús rompe ese prejuicio. Y él continúa y dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Aquí está la clave, hermanos. No pasó de largo. No buscó excusas. No preguntó si lo merecía o no lo merecía. Se detuvo. Él se inclinó, se ensució, se expuso, se entregó. Se entregó. Le venda la herida, hermanos. Derrama vino y aceite, remedios muy caros. Le sube a su cabalgadura. Eso quiere decir que seguramente el samaritano fue a pie por un largo camino. Le lleva un mesón, paga de su propio bolsillo, y no solo eso, sino que promete cubrir lo que falte. Hermano, esto es misericordia sin límites. Esto es misericordia. Spurgeon lo expresó con precisión. Él dijo, la misericordia verdadera no pregunta quién es el prójimo, sino que se apresura a ser el prójimo de cualquiera que esté en necesidad. Aquí Jesús está, hermano, arrancando las máscaras de nuestra religiosidad. Arrancándolas de cuajo. Podemos cantar himnos, hermanos. Podemos predicar sermones preciosos. Podemos diezmar grandes ofrendas, asistir fielmente a un culto. Pero si vuestro corazón no se inclina hacia el caído, hacia el necesitado, déjame decirte, hermano, hermana, amigo, amiga, que has pasado de largo de la misma manera que ese sacerdote y que ese levita. De la misma manera. Spurgeon también dijo, una religión que no se inclina para levantar al caído no sirve ni para el cielo ni para la tierra. La parábola, hermano, la realidad es que la parábola nos desnuda, nos deja en cueros. El sacerdote y el levita representan una fe vacía, hipócrita, de apariencia nada más, que se excusa en la pureza y en el deber, pero realmente carece de amor, carece de misericordia. Sin embargo, el samaritano, despreciado, sin títulos ni prestigio, se convierte en un retrato vivo del verdadero amor que trasciende barreras, que incomoda y que cuesta. El camino de Jerusalén a Jericó, como hemos dicho, se conocía como el camino de sangre. Es decir, quien escuchaba a Jesús, quien lo escuchaba, podía imaginar perfectamente ese camino. Cuerpos tirados, hombres ignorados, la brutalidad de la indiferencia. Hace unos años leía una historia de hace unos años en Estados Unidos. Un coche se incendió en plena carretera. Hermanos, multitud de vehículos pasaban de largo, sin detenerse. Finalmente fue un vagabundo al que muchos desprecian, al que muchos evitan, quien rompió el cristal, quien arriesgó su vida y quien rescató a ese conductor atrapado. El hombre, hermanos,
que todos despreciaban, fue el único que mostró compasión. Jesús con esta parábola está colocando un espejo frente a cada uno de nosotros. El mensaje no es sé como el buen samaritano y así ganarás la vida eterna. No, el mensaje es, uno de los mensajes de esta parábola es, mira tu corazón, reconoce que eres como el sacerdote o el levita, pasando de largo tantas y tantas veces. Reconoce que necesitas un amor que tú no puedes producir. Ese es uno de los mensajes de esta parábola tan hermosa. Hermanos, esta parábola lo que hace es condenarnos antes de liberarnos. Nos muestra que no hemos amado así. Nos deja en bancarrota espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. Nos deja en bancarrota espiritual. Nos obliga a levantar nuestra mirada y clamar, Señor, necesito que alguien me ame de esta manera. Yo necesito un Salvador que se detenga por mí. Y ahí es donde el Evangelio nos muestra a Cristo, el verdadero buen samaritano. Aquel que se inclinó sobre nuestras almas heridas, aquel que derramó toda su sangre como un vino y aceite para sanar, que cargó sobre sí mismo nuestro peso, hermano, y que pagó el precio completo, hasta el último centavo de nuestra redención. Mi tercer punto lo he titulado La enseñanza confrontativa de Jesús, los versículos 36 y 37. El diálogo ha llegado ahora a su punto más agudo. El intérprete había preguntado con aire de suficiencia, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo, Jesús? Pero Jesús no responde definiendo unos límites, sino que responde cambiando el ángulo de la pregunta. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esto, hermano, es revolucionario. El intérprete quería saber a quién debía amar. A ver, Jesús, dime, Jesús, ¿quién está en mi lista de deberes? En esa checklist espiritual, ¿a quién debo yo incluir? ¿A quién debo excluir? Dime, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús le muestra que la pregunta es equivocada. No se trata de clasificar a quién tenemos que amar, sino de preguntarme, ¿soy yo prójimo de aquel que sufre? Hermano, ¿eres tú prójimo de aquel que está sufriendo? El cambio es radical. La religión siempre busca los límites y Cristo siempre derriba los muros. El intérprete, atrapado por la parábola, no puede ni siquiera pronunciar la palabra samaritano. No dice el samaritano fue el prójimo, no. Él dice apenas el que usó de misericordia. Su orgullo mismo, hermano, lo está delatando. Su propio orgullo, que no es capaz ni de decir samaritano, sabiendo el odio que tenían a los samaritanos. Su religiosidad queda expuesta, totalmente expuesta. Como hemos dicho, desnuda, en cueros totalmente. Su incapacidad para amar, su incapacidad para amar brilla con fuerza, con todo esplendor, plenamente, hermano. Y entonces, con la precisión de un cirujano, del maestro de maestros, de Dios mismo encarnado, hermano, Jesús clava la espada de la palabra en el corazón de este intérprete de la ley y le dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Esta frase, hermanos, no es un consejo moralista. No es un esfuérzate, intenta más, sé buena persona. No, hermano. Esta frase es la condena de la ley. Jesús le está diciendo, si tú quieres heredar la vida eterna por tus propios méritos, por ti mismo, por tus esfuerzos, entonces ama siempre así. Ama sin límites. Ama perfectamente, es decir, nunca falles, nunca ignores, nunca pases de largo. ¿Y quién puede hacerlo, hermano? ¿Quién puede hacer eso? Nadie.
Aquí está la esencia del mensaje de esta parábola preciosa. La ley no fue dada para mostrarnos lo fuertes que somos, sino lo quebrados que estamos. Calvino enseñaba: la ley, al exigir lo que no podemos dar, nos conduce a reconocer nuestra miseria y a buscar en Cristo lo que nos falta. Lutero lo dijo aún más fuerte todavía. Él dijo: la ley nos hiere para que el Evangelio nos sane. La parábola, hermanos, no nos deja como héroes, no, sino como culpables. No como el samaritano, nos deja como el sacerdote y el levita, pasando de largo tantas y tantas veces. Esta enseñanza de Jesús, hermanos, atraviesa los siglos y golpea hoy nuestros corazones bien fuerte. Por ejemplo, si tú ves la noticia actual de ahora de que la gente de Gaza, esas noticias que se ven, ¿no?, de tanta gente de Gaza muriendo, y tu corazón, hermano, permanece frío, estás pasando de largo. Si sabes que un hermano en la iglesia pues está con necesidad y tú no mueves ni un dedo, estás pasando de largo. Si escuchas del sufrimiento de los perseguidos en otras naciones y no oras ni haces nada, hermano, hermana, estás pasando de largo. Esa es nuestra realidad. La parábola nos muestra no solo lo que debiéramos ser, sino sobre todo lo que no hemos sido. Lo que no hemos sido. Cristo, hermanos, es el verdadero prójimo. Y aquí es donde el filo de la ley nos empuja hacia la dulzura del Evangelio. Porque si Jesús hubiera terminado con ve y haz tú lo mismo, pues todos estaríamos muy mal, estaríamos perdidos. Ninguno puede amar así, ninguno. Ninguno puede cumplir esa perfección que Dios demanda en ese estándar que Él ha puesto de santidad, de amor, de misericordia. Ninguno podemos. Pero aquí está la buena noticia. El verdadero buen samaritano es Cristo mismo. Él no pasó de largo cuando te vio tirado en el camino. Y no medio muerto, sino muerto por el pecado, muerto entero. Él se detuvo. Él descendió del cielo, de su trono glorioso, se inclinó hasta el polvo de tu miseria. De tu miseria, hermano, hermana. Derramó vino y aceite con su sangre preciosa y con el consuelo del Espíritu Santo. Él cargó sobre ti, sobre sí mismo, tu peso. Él te llevó a un lugar seguro y Él pagó todo lo que tú debías. Y no solo eso, sino que prometió: lo que falte yo lo pagaré. ¿Y dónde lo pagó? En la cruz pagó el precio completo, hermano. En la cruz del Calvario. Hermano, la parábola no nos presenta un ejemplo moral a seguir. La parábola lo que nos está presentando un Salvador al cual debemos correr. Eso es lo que presenta esta parábola. No se trata de imitar primero, sino de reconocer que hemos fallado y refugiarnos en Cristo, nuestra fortaleza, nuestra roca eterna, el único que amó perfectamente al Padre y al prójimo. Y entonces, ¿qué significa hoy, en el día de hoy, ese ve y haz tú lo mismo? No es un llamado a salvarte por obras, eso no es, sino una invitación a vivir reflejando al que te salvó por pura gracia. No es moralismo vacío, sino que es fruto del Evangelio. Dijo Jonathan Edwards, el amor al prójimo fluye naturalmente de un corazón que ha visto la belleza de Cristo y ha sido transformado por su gracia. Jesús no solo te ordena, no, sino que te da lo que ordena. Es glorioso, hermano. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. El Espíritu Santo derrama, hermanos, el amor de Dios en nuestros corazones. Y así podemos amar al prójimo, no para justificarnos, no, sino porque ya hemos sido justificados
en Cristo. Si buscas salvarte por ti mismo, mi amigo, la exigencia es clara, muy clara, perfección absoluta. Algo que, déjame decirte, que es imposible. Imposible. Pero si reconoces tu incapacidad, entonces esta parábola se convierte en una invitación gloriosa. Ven a Cristo, el buen samaritano, y recibe la vida eterna en Él. Y he puesto un cuarto punto, que es el verdadero buen samaritano, como hemos dicho, Cristo mismo. Hermanos, es aquí donde llegamos al clímax de esta parábola. Muchos leen este pasaje como una simple lección ética. Sé bueno, ayuda al necesitado, imita al samaritano. Muchos enseñan solo esa parte, imita al samaritano. Y claro, hay una enseñanza moral aquí. Pero si reducimos este texto a eso, hermanos, hemos perdido el corazón del Evangelio. Lo hemos perdido por completo. La parábola no se entiende plenamente hasta que nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, nuestros ojos fijos en Cristo. Porque en primer lugar, nosotros no somos el buen samaritano. Olvídate de eso, hermano. Si te han enseñado solamente eso, olvídate. Tú eres el hombre tirado en el camino. Tú eres ese hombre golpeado por el pecado. Tú eres ese hombre herido por Satanás. ¿Eres ese hombre medio muerto? No. Muerto espiritualmente. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así estabas, hermano. Incapaz de levantarte por ti mismo. El sacerdote pasó de largo. La religión externa nunca pudo salvarnos. El levita pasó de largo, es decir, la moralidad, la autojustificación, el esfuerzo humano jamás pudieron levantarnos del polvo. La ley en sí misma no puede sanar, no puede. Solo puede mostrarnos cuán heridos estamos. Eso es lo que hace la ley. Lutero dijo, la ley nos muestra la herida, solo el Evangelio trae el remedio. Gloria al Señor, hermanos, porque apareció Cristo. Gloria al Señor, porque Él es el buen samaritano verdadero, el despreciado por los suyos, el rechazado por su pueblo, aquel de quien Isaías profetizó en Isaías 53 y que todos conocemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él descendió del camino seguro del cielo al camino peligroso de este mundo, hermano. Él se inclinó sobre tu miseria, sanó tus heridas, no con vino y aceite, sino con su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Te levantó cuando estabas muerto en delitos y pecados, te resucitó, te cargó sobre sí, como el pastor que carga a esa oveja perdida. Y pagó, no con unos denarios, no, sino con su vida eterna, para que fueras cuidado eternamente. Calvino escribió, Cristo se inclinó sobre nuestra miseria y al tomar sobre sí nuestras heridas, se convirtió en nuestro sanador eterno. John Owen, afirmó, el Hijo de Dios se hizo nuestro prójimo en la encarnación, acercándose a nuestra miseria y tomando sobre sí nuestras heridas. Y Spurgeon predicó, Él me vio perdido, desnudo, herido, y no pasó de largo. Me recogió y me llevó en sus brazos y pagó con su vida mi rescate. Este es el corazón de la parábola, hermanos. La religión pasó de largo, la moralidad pasó de largo, el esfuerzo humano pasó de largo, pero Cristo no pasó de largo. Él se detuvo, Él se inclinó, Él pagó. La cruz, hermanos, es el precio que asegura que el herido tenga esa vida eterna. La cruz del Calvario. Imagínalo así, un edificio en llamas. En el último piso una familia atrapada, grita por ayuda, las escaleras han colapsado, el humo asfixia, las llamas devoran cada rincón de esa edificación. Nadie sube, nadie se atreve a meterse en esas llamas. Todos miran desde abajo, pero nadie actúa. Hasta que uno entra y sube corriendo esos pisos ardiendo, rompe la puerta y encuentra a esas personas atrapadas. Uno por uno los toma en brazos, los cubre con su propio cuerpo y los saca entre el fuego y el humo. No le importan las quemaduras,
No le importa ni la tos ni el calor que quema su piel. Cuando ya todos están a salvo, hermano, vuelve a entrar. Porque resulta que aún queda un niño ahí escondido. El último, el más frágil. Y en ese intento final, el edificio colapsa sobre él. Eso es lo que Cristo hizo, hermano. Eso es lo que Cristo hizo. No solo te vio en peligro, Él descendió al fuego. Él te tomó en sus brazos y murió para que tú vivas. No fue un acto de compasión a distancia, hermano. Fue un rescate personal, un rescate sangriento, un rescate doloroso. Él pagó el precio de tu salvación con su propia vida. La diferencia entre moralismo y evangelio es que el moralismo dice, sé el buen samaritano y así heredarás la vida eterna. El evangelio dice, eres el herido y Cristo vino a rescatarte cuando estabas perdido. Y eso lo cambia todo, eso lo cambia todo. Y nosotros ya no ayudamos al prójimo para justificarnos, sino porque ya fuimos justificados por Cristo. Ya no servimos para ganar el favor de Dios, sino porque ya lo hemos recibido gratuitamente en la cruz del Calvario. Ya no amamos por obligación, hermano. Si tú has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo ha hecho esa obra regeneradora en tu vida, tú ya no amas por obligación, sino porque su amor nos constriñe. Segunda de Corintios 5:14 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando el amor de Cristo te levanta del polvo, hermano, cuando el amor de Cristo te levanta del polvo, te transforma en un prójimo para los demás. La parábola termina con un llamado a amar, pero hermano, la fuerza para hacerlo no viene de ti, olvídalo, viene del buen samaritano que primero te amó y te rescató. Por eso nosotros podemos decir ahora, junto a Jonathan Edwards, el amor al prójimo no nace de la carne, sino de un corazón que ha probado la gracia infinita de Cristo. Y me gustaría terminar, llegado a este punto, no podemos irnos de este pasaje sin escuchar la voz personal de Dios hablándonos a nosotros. La parábola no es una historia bonita para reflexionar un rato y ya, no. Hermano, es un espejo que desnuda el corazón y una llamada urgente. Si estás aquí y tú aún no has confiado en Cristo como tu único Señor y Salvador, escucha bien lo que tengo que decirte. Tú no eres el buen samaritano, olvídate de eso, como hemos dicho. Eres el hombre tirado en el camino, golpeado por el pecado, despojado de toda justicia y muerto espiritualmente. Y recuerda que la religión va a pasar de largo. Recuerda que la moralidad pasa de largo. Recuerda que tus buenas obras pasan de largo. Nada de eso te puede salvar, nada. Solo Cristo te puede levantar, solamente Él. Deja de intentar justificarte. Deja de pensar en ser mejor persona. Deja de pensar que eso va a resolver tu vida, tu eternidad. No, esta parábola es una invitación a rendirte a Cristo, a desparramarte en el único que puede salvarte, hermano, amigo. Hacer buenas obras para ganarte el cielo no va a servir para nada. De hecho, esta parábola es una advertencia de que tú no puedes hacer nada sin Cristo. La fe sola es la que justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. No sé quién lo dijo, pero recordé la frase. No sé si fue que Lutero, me parece, no sé. Es decir, primero Cristo te levanta del polvo por pura gracia y solo entonces es que puedes vivir en obediencia. Hoy el llamado es claro, arrepiéntete y cree en el buen samaritano divino que no pasó de largo frente a tu miseria, sino que se inclinó para salvarte con su sangre. Y si ya has sido alcanzado por Cristo, entonces escucha bien, la misma misericordia que te levantó ahora debe fluir a través de ti. No amamos, hermanos, para salvarnos. Amamos porque ya fuimos salvados. No servimos para ganar ese favor de Dios, sino que servimos porque ya hemos recibido ese favor en la cruz. Pregúntate, ¿a quién estoy pasando de largo en mi vida?
Pregúntate, ¿quién está tirado a mi lado, pero me incomoda acercarme? ¿Estoy dispuesto a pagar un precio? Tiempo, dinero, comodidad, reputación, para amar como Cristo amó. Son preguntas que tenemos que hacernos en nuestro autoexamen, hermano. La iglesia primitiva nos dejó un testimonio poderoso. Durante la gran plaga en Roma, y algunos me imagino que lo conocerán la historia, los paganos, hermanos, huían de los enfermos, abandonando incluso a sus familiares. Pero los cristianos se quedaban. Ellos se quedaban arriesgando la vida para cuidar de desconocidos, hermanos. Muchos murieron sirviendo y miles se convirtieron al ver reflejada en ellos la compasión de Cristo. Ese es el cristiano verdadero, hermano. Ser prójimo incluso cuando duele, incluso cuando nos cuesta. Hermano, esta parábola nos sacude porque revela dos cosas y que tienen que quedarnos bien claras. Que no podemos salvarnos por nuestra propia misericordia, solo Cristo lo hace. Y si hemos recibido la misericordia de Cristo, no podemos vivir de manera indiferente. Si alguien dice, soy salvo, pero sigo pasando de largo ante la necesidad, entonces lo que necesitas es examinarte si realmente has probado la gracia. El apóstol Juan lo dijo sin rodeos. Él dijo en 1 de Juan 4:20, él dijo, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El Evangelio nos coloca a todos frente a esta verdad. Si aún no eres salvo, clama a Cristo. Clama a Cristo porque solo Él puede levantarte del polvo en el que te encuentras. Si ya eres salvo, vive como Cristo. Vive como Él, porque solo su amor en ti puede convertirte en el prójimo de los demás. Hermanos, la cruz nos salva y la cruz nos transforma. No hay otro camino. Recordemos esa pregunta inicial del intérprete de la ley. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? La tragedia es que él pensaba, este intérprete pensaba que esa vida eterna se podía ganar por sus méritos, como si fuese una herencia obtenida por esos méritos humanos. Pero el mensaje del Evangelio es que no hay nada que tú puedas hacer, nada. La salvación no es una recompensa a ese esfuerzo humano tuyo, sino un regalo de gracia comprado por Cristo en la cruz del Calvario. Si confías en tu religión, como hemos dicho, va a pasar de largo. Si tú confías en tu moralidad, va a pasar de largo. Si confías en ti mismo, te encontrarás aún tirado en ese polvo, muerto. Pero si confías en Cristo, si confías en Jesucristo, descubrirás al buen samaritano eterno, que nunca pasa de largo, hermano. Hoy Él se acerca a ti, amigo. Te ve herido por ese pecado, tirado en el camino de esa propia incapacidad. Te contempla con esos ojos de compasión que solo nuestro Señor tiene. No porque haya visto algo atractivo en ti, no, sino porque en su misericordia soberana ha decidido amarte. Él se inclinó en Belén al hacerse hombre. Él vendó nuestras heridas con esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Él cargó sobre sí esa miseria de tu pecado. Él pagó el precio completo, no con denarios, sino con esa propia vida suya, hermano. Dijo Calvino, toda nuestra salvación descansa en el hecho de que Cristo no pasó de largo, sino que descendió hasta nuestra miseria para levantarnos con su gracia. Así que, te vuelvo a decir y ya termino, si aún estás sin Jesucristo, tu pregunta ahora ya no es ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sino, ¿seguiré tirado en el polvo de mi pecado? ¿O dejaré que Cristo me levante y me lleve a casa? No trate de ser más religioso, no trate de hacer un esfuerzo mayor. Trata de rendirte al Salvador que ya lo ha hecho todo, hermano. La eternidad depende de esa respuesta. Y bueno, y si ya has sido levantado de ese polvo y estás en Cristo, entonces no puedes seguir pasando de largo. No puedes. El amor que te rescató ahora se debe reflejar en tu vida hacia los demás. No puedes decir que Cristo es tu buen samaritano y al mismo tiempo vivir indiferente al herido de tu que encuentras en tu camino. No puedes. La misericordia que recibiste debe convertirse
en esa misericordia que das. Si Cristo ha estado tan dispuesto a ser tu Salvador, ¿cómo puedes estar tú tan renuente a ser prójimo de los demás? Dijo Spurgeon. Hermanos, el Evangelio de esta parábola se resume en una sola frase. Cristo no pasó de largo. Por eso, la única respuesta digna es arrepiéntete, cree en Él y vive como prójimo reflejando su misericordia. Que el Señor hoy nos quebrante, que el Señor hoy nos levante y que el Señor hoy nos transforme. A Dios sea siempre la gloria, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, oh Dios, gracias, Señor, porque tú no has pasado de largo. Gracias, Señor, porque no has pasado de largo, sino que Cristo descendió, Señor, a levantarnos, Señor, de ese polvo en el que nos encontrábamos. Oh Dios mío, que hoy nadie salgamos sin rendirnos ante tu gracia, mi Dios. Que lo que hemos sido rescatados, Señor, aquellos que hemos sido rescatados, que ahora reflejemos esa misericordia, oh Dios mío. Tú fuiste nuestro prójimo, tú fuiste nuestro buen samaritano, Señor. Ahora haznos a nosotros ser esos prójimos. Te lo pedimos, Señor, en los méritos de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.